A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Hidalgo e Hidalgo. Ingeniería, construcción, mantenimiento y administración de infraestructura con excelencia, oportunidad y responsabilidad social, con elevados estándares de calidad, la preservación del medio ambiente, seguridad y la salud ocupacional, lo que nos ha permitido ser reconocidos como una empresa constructora líder en el mercado nacional e internacional, con excelencia en su modelo de gestión y procesos de innovación, mejorando la calidad de vida de sus trabajadores y generando bienestar a la sociedad. Hidalgo e Hidalgo, construyendo contigo el Ecuador desde hace más de medio siglo. Medicina Ecológica. Amigos televidentes, es una enorme satisfacción continuar con nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. En esta vez, como en otras, tenemos la gratísima posibilidad de entrevistar al doctor Galo Ramón Valareso, autor de 18 obras históricas, entre ellas Nahum Briones, Luces y sombras de un bandolero social. Así se titula la última obra de Galo Ramón Valareso, presentada en Loja y al Amor, me está diciendo hace un momento mi estimado y querido Galo Ramón. Antecedentes literarios. Habíamos conocido, y para todos es conocido, yo creo, la novela Polvo y cenizas de Eliezer Cárdenas, que no siendo lojano, siendo un entrañable amigo de Loja, es cuencano, pero que hizo esta novela que incluso ha producido una película. Y hemos conocido trabajos y crónicas literarias, algunas inéditas de Ocampo, por ejemplo, de Raes, Monteros, de Franco Mena. Pero el trabajo de Galo Ramón Valareso es el primer trabajo histórico, riguroso, sobre la vida de Nahum Briones, Luces y sombras de un bandolero social. Es una figura emblemática del bandolero justiciero y romántico, digámoslo definitivamente, de la provincia de Loja. Con Galo vamos a tratar algunos aspectos y claro, en primerísimo lugar vamos a preguntarle a Galo sobre los antecedentes históricos que rodean esta magnífica obra. El contexto social sin duda es fundamental para el análisis de una obra. Comenzando por ¿qué es el pueblo donde nació Nahum Briones? La cultura palta, ¿cómo estuvo representada en este pueblo? ¿Cómo fue la colonia? ¿Cómo transcurrió este pueblo por la etapa colonial y luego por la República? Entonces, la primera pregunta, y bienvenido antes que nada, ¿no es cierto?, a Galo Ramón por aceptar esta entrevista y hablar de su último libro, Nahum Briones. Bienvenido y vamos al grano, como se dice en Loja.
los antecedentes históricos, el contexto en que se desarrolló la vida de Nahum Briones. Bueno, muchas gracias, Walter. Encantado siempre de estar aquí contigo analizando algunas actividades culturales. Bueno, Nahum Briones nació a inicios del siglo XX, es decir, 1905, y en ese momento podríamos nosotros pensar por lo menos en unos 3 elementos importantes del contexto. El uno es que esa parroquia donde nació, Cangonamá, había sufrido una transformación los últimos 100 años, desde 1800 a 1900, de una comunidad indígena se había transformado en una comunidad o en una parroquia predominantemente mestiza, blanco mestiza. Y el mundo indígena era ya subalterno, era una minoría. Y por tanto había mucha conflictividad social, étnica, en la parroquia. Un segundo elemento es que había una antigua ruta que venía desde Zaruma, pasaba por Cangonamá con dirección a Paita. Esta antigua ruta había permitido que varias personas que vivían cercanos a la arriería se establezcan en Cangonamá, específicamente herreros, que como sabemos son los que hacen los herrajes, espuelas y otros artefactos de los mulares, y también plateros, que eran personas que adquirían el oro de Zaruma y la transformaban en pequeñas joyas, en fin. Estas personas habían entrado en crisis, es decir, había una crisis del mundo artesanal que apoyaba a la arriería debido a que la ruta cambió. La ruta que antes pasaba por allí fue por Catacocha, más bien por la parte baja, por Almendral, por Casanga, para subir a Huachanamá, de manera que quedó esa ruta semivacía y por tanto había una fuerte crisis del sector artesanal blanco mestizo que ahí se vea que estaba localizada en esa zona. Y una tercera cuestión, yo diría que en esos años, ya cuando Nahum era un joven, comenzó una crisis continuada. Primero el impacto de la Primera Guerra Mundial, que disminuyó el comercio con el Perú durante unos años. Luego la crisis del cacao, evidentemente, que golpeó un poco a todo el Ecuador, y también, por supuesto, las transacciones con la costa que tenía Loja. Y luego la Gran Depresión Mundial de los años 30. Todos estos acontecimientos de crisis evidentemente impactaron en la zona. Estos serían los 3 principales elementos que yo encuentro. Los 3 principales elementos contextuales para ubicar exactamente la situación que se desarrolló este personaje emblemático, como hemos dicho, de la cultura lojana. Hay un segundo elemento que en tu libro está muy bien desarrollado y que me parece novedoso. Sí, Nahum Briones es, claro, un personaje extraordinario para nosotros, particularmente para la provincia de Loja, pero es sin duda la escuela, por así decir, peruana, la escuela bandolera peruana, la que transfirió de algún modo esa manera de sentir y actuar de Nahum Briones y su grupo. ¿Qué nos puedes decir acerca de este hecho sin duda importante? Es decir, durante 75 años la lucha de los conservadores y liberales en el Perú determinó que surjan este tipo de gente valiente que se enfrentó al statu quo. ¿Cómo nos podrías explicar tú, ¿no es cierto?, esta relación que se dio entre los peruanos y Nahum Briones y la gente de Nahum Briones? En el norte del Perú, para todos los que nos escuchan, hay un desierto importante entre la frontera, en realidad, entre Macará y Sullana, es decir, una porción, una franja amplia con dirección a Sechura,
toda esta zona norte es una zona desértica. Siempre, por tanto, fue una zona de escaso control estatal, tanto en la colonia como en la república. Por esa razón que en la colonia temprana, fíjate tú, muchos paltas y varios guayacuntus, es decir, pueblos indígenas que vivían al otro lado de la frontera, en el lado peruano, resistieron en esa zona, en ese desierto, donde era más difícil moverse para los españoles y para todo el mundo. Esa es una primera cuestión importante, es decir, la existencia de un desierto con poca presencia estatal. Una segunda es que en esa zona, entonces, podían establecerse personas que vivían al margen de la ley o que querían vivir al margen de la ley, y eso se produjo tanto en el siglo XVIII como en el siglo XIX. De manera que los peruanos, cuando analizan el bandolerismo, hacen de varias etapas de bandolerismo desde el siglo XVIII en adelante. En la última etapa, ya cercana a Nahum Briones, el bandolerismo había crecido mucho precisamente en esa zona y habían bandoleros importantes. Uno de ellos era el famoso Pajarito, que había, aunque lo habían matado en 1860, sin embargo había dejado una especie de escuela. Él es el creador de las cartas de extorsión. De las misivas. De las misivas en las que les decía a la víctima, mira, yo voy a pasar por allí, tenme tanto de dinero, si no, algo te va a pasar. De las consecuencias, más o menos. Y esto había originado entonces ya una especie de forma de comportamiento, de ética, de forma de actuar de los bandoleros. Pero también al mismo tiempo había surgido un halo romántico entre los observadores, entre la intelectualidad peruana, que miraba con cierta atención la existencia de este tipo de bandoleros que parecían bandoleros que les llamaron los caballeros del delito, por tanto, porque le anunciaban a la víctima, mira, si no me das esto, te va a pasar algo, e inclusive les comenzaron a adjudicar ciertos comportamientos bastante caballerosos. Esto contagió, por ejemplo, a nuestro primer novelista, uno de los grandes novelistas de Loja, realmente, primero fue Río Frío. Miguel Río Frío. Miguel Río Frío. Con la Emancipada. Con la Emancipada, ¿no es cierto? Manuel Rengel, el macareño Manuel Rengel, entonces fue el que introdujo al Ecuador el género sobre el bandolerismo romántico. En 1894 él escribió ya un primer texto, un cuento, que lo publicó en una revista de Loja, y fue el primer ecuatoriano que comenzó a hablar sobre estos temas. Y en el Perú, algunos especialistas como Barallanos, como Albújar, por ejemplo, habían hecho incluso estadística, y esta estadística le sirvió, por ejemplo, a Erich Hobsbawm, que es el gran historiador que ha analizado a nivel mundial todo el comportamiento del bandolerismo. Le permitió a Erich Hobsbawm tener ya un estudio de casos importantes en el Perú, que los juntó a otros, evidentemente, del mundo. De manera que la influencia era... La escuela peruana era una escuela de bandolerismo. Esto es familiar para mí, porque mi bisabuelo fue peruano, y hay una historia que otra vez, en otra oportunidad, la comentaremos a propósito de la escuela peruana del bandolerismo. Ahora pasemos a otro aspecto ya específico relacionado con nuestro bandolero Nahum Briones, nuestro bandolero justiciero y romántico Nahum Briones. ¿Cuál es el hecho para ti? Lo señalas tú en tu libro, pero ¿cuál es el hecho o los hechos que a tu manera de ver dispararon el revólver de Nahum Briones y comenzó
su época de bandolerismo, porque estamos hablando de Nahum Briones que nació en 1903 y recién en 1920 aproximadamente comienza a hacerse ver como el bandolero que recoge tu historia. ¿Qué es el hecho o los hechos fundamentales que determinaron su conducta en definitiva? Y yo creo que hay una conjunción de elementos ya particulares, ya no nos referimos a estos contextuales que ya los señalamos. Los elementos particulares creo que se asocian principalmente, uno, con que en ese momento se comenzaba a producir cierta diferenciación social. En situaciones de crisis siempre se produce diferenciación social. Unos logran capear la crisis e incluso enriquecerse y otros se empobrecen. Muchos de los que se empobrecieron, bueno, decían, nosotros somos tan blanco mestizos y tan merecedores de tener recursos, y ¿por qué no? ¿Por qué no los tenemos? De manera que me parece que uno de ellos, además varios amigos de Nahum, reflexionaban así, es decir, decían, nosotros merecemos tener más, no merecemos ser pequeños agricultores, porque él pudo haber sido un pequeño agricultor, incluso su madre tenía unas tierras para que trabaje. Pudo haber sido incluso un herrero, pero como dije, ya no había muchos, como era su abuelo, no había muchos clientes, o pudo haber sido platero como su padre, pero no quiso ser nada de eso. Quiso una vida mucho más fácil, que era un poco delinquir. Una segunda razón era un motivo más bien familiar. Él, teóricamente, aunque era hijo ilegítimo, iba a ser acreedor o debía recibir parte de una pequeña herencia que les dejaba su padre, pero el tío, al parecer, les arrebató esa posibilidad porque al murió violentamente, también asesinado el padre de Nahum. Al morir, le pidió a su hermano que administre los pocos bienes que tenía y nunca les repartió a los hijos. Ese es un hecho adicional. Y me parece que un tercer elemento que es importante señalarlo allí es que comenzó a darse cuenta que probablemente ser honrado no era una vía adecuada, porque habían una serie de juicios que se ventilaban, conflictos que se desarrollaban, y la justicia tardaba mucho en resolver estos problemas, y a veces por un juicio, por ejemplo, que yo relato allí, de una vaca que costaba 20 sucres, se demoraron como 3 o 4 años y siempre con resultados no favorables para las personas que habían puesto la demanda, de manera que él comenzó a pensar, me parece a mí, que no era rentable ser honrado y que probablemente lo más fácil era entonces delinquir, y básicamente comenzó siendo un delincuente parroquiano, le llamo yo, es decir, dentro de la parroquia, a veces dentro de la familia, para luego, cuando fue perseguido y se fue al Perú, al norte del Perú, precisamente a Cachaco, que está cerca de Suyo, al otro lado de la frontera, ahí aprendió. No tenemos mucha evidencia de con quién se encontró, pero el tiempo en eso de otro bandolero famoso que se llamaba Froilán Alama, que es coetáneo, contemporáneo de Nahum Briones, y que tenía una escuela parecida a la que desarrolló Nahum Briones, de manera que es posible que en sus andanzas, y de hecho se tiene conocimiento que Nahum estuvo, por ejemplo, en Piura, en Morropón, en varios sitios del Perú, y que probablemente ahí perfeccionó entonces su escuela. Y hay un elemento que tú has señalado y que cuando yo conversaba hace poco con nuestro querido y sabio Simón Espinosa Cordero, remarcaba él. Dice, frente al hecho de que la cultura es todo lo que hacemos, pensamos, sentimos y soñamos inclusive, él dice, hay que agregar un elemento que vertebra todo lo que tú dices,
y es el espíritu justiciero, la necesidad de hacer justicia, en este caso por su propia mano, o que haya equidad, haya equilibrio en la sociedad donde se está desarrollando este personaje. ¿Qué piensas entonces tú de ese aspecto fundamental realmente de la cultura? Ya viste la cultura extensivamente o en forma amplia, no como un trabajo exclusivamente de los académicos, sino todo lo que es en definitiva el ser humano mientras viva, todo lo que hace, piensa y sueña. Yo creo que tú apuntas un elemento central que valdría la pena señalarlo quizás incluso anteriormente. En realidad, yo pienso que en el ciclo de bandolerismo que se produjo en Loja de más o menos 30 años, entre 1915 y 1945, que más o menos hay varios bandoleros, alrededor de 300 probablemente, hay uno que llama la atención. Los otros 299, para decirlo en números, aunque no sea exacto esto, nunca llamaron la atención. Siempre se los consideró simplemente delincuentes. Hubo uno que se le adjudicó o que tenía, y para mí no lo mencioné hace un rato porque creo que esa es la dicotomía. Ese es, digamos, ese sombras y luces del personaje. Al parecer es un hombre justiciero, es decir, que se dolía por la gente pobre. Y yo traté de exprimir al máximo y desechar todos los elementos que podían ser redistribución, pero no necesariamente justicia. Me explico. Un bandolero necesita una red. Esa red de protección está ordinariamente compuesta por amigos, familiares, personas que le socorren, personas que le pueden dar una información, etc. Y puede darles algún dinero a ellos a cambio. Para mí eso no es redistribución, eso es protección que el mismo bandolero crea. Se convierte, o es distinto, cuando él selecciona a personas muy vulnerables, en este caso viudas, huérfanos, personas enfermas, y les redistribuye a esas personas. Y en efecto hizo eso. Entonces, sí, yo creo que el hombre tenía un elemento muy fuerte de justicia social, y por eso creo yo lo podemos catalogar como un bandido social, en el sentido de que es una persona que redistribuía parte de lo robado con personas vulnerables, muy vulnerables. Y con toda rigurosidad lo anotas en el libro. Hay testimonios de que eso hizo. Es decir, esta no es una decisión del historiador Galo Ramón Valareso. Estos son los testimonios de la gente que conoció y sintió realmente los efectos beneficiosos de una actitud generosa como la que tenía Nahum Briones. Y bien, vamos a las conclusiones respecto de este admirable personaje, ¿no? Ya nos dice nuestro camarógrafo que se ha terminado el tiempo, pero yo quisiera aprovechar unos 2 minutos para que tú nos señales las conclusiones fundamentales de este personaje y de tu libro. Bueno, primero que el bandolerismo no es un hecho aislado. El de Nahum Briones fue un hecho social importante en Loja que sacudió a toda la provincia. Segundo, que su rebeldía creó un imaginario amplio entre los campesinos, sobre todo, que pensaban que él podría redimirlo sobre todo de la relación con la hacienda. Tercero, en consecuencia, creó un conjunto de hacendados, sobre todo, que se opusieron y se alegraron mucho cuando fue asesinado.
de manera que festejaron y firmaron e hicieron comunicados públicos festejando el hecho, es decir, sentían que se había muerto una persona que podía poner en jaque el orden oligárquico local. Cuarto, me parece que ese imaginario ha perdurado y sigue, además, no se ha agotado, y que se constituye en una especie de elemento de rebeldía, de fascinación inclusive a imitar. Y quinto, yo diría que curiosamente puede convertirse ahora en una oportunidad de turismo, es decir, su figura podría ser interesante para un proyecto turístico económico que en algo ayude a esa comunidad que es Cangonamá, que verdaderamente está desolada porque hay una crisis y una migración terrible en estos años. Gracias, querido Galo, por estas brillantes conclusiones que hace sobre el personaje. Yo para terminar diría las palabras de Ortega y Gasset. Nahum Briones, sin duda, yo creo que las representa, las encarna. Yo soy yo y mi circunstancia. Si no la salvo a ella, no me salvo yo. Un personaje como Nahum Briones se redime solo con la muerte. Amigos televidentes, gracias por su teleaudiencia y a los amigos, nuestros auspiciantes, Hidalgo Constructores. Hasta la próxima oportunidad. Medicina ecológica. Hidalgo e Hidalgo. Ingeniería, construcción, mantenimiento y administración de infraestructura con excelencia, oportunidad y responsabilidad social, con elevados estándares de calidad, la preservación del medio ambiente, seguridad y la salud ocupacional, lo que nos ha permitido ser reconocidos como una empresa constructora líder en el mercado nacional e internacional, con excelencia en su modelo de gestión y procesos de innovación, mejorando la calidad de vida de sus trabajadores y generando bienestar a la sociedad. Hidalgo e Hidalgo, construyendo contigo el Ecuador desde hace más de medio siglo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina ecológica.